Varias veces en algunos momentos de su vida me pregunté, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, hoy te voy a contar la etapa 2 de mi viaje en bicicleta por los Alpes en 2024. En el video anterior, que subí la semana pasada, te conté cómo fue la etapa 1 y el comienzo del viaje, te lo dejo por acá para que puedas verlo. Y bueno, en la etapa 2 arranqué la mañana temprano. El despertador me sonó a las 6:30 de la mañana porque mi intención era salir temprano y aparte vengo acostumbrado porque yo me dedico a la panadería y me levanto temprano, pero de alguna manera sentí el cansancio en el cuerpo, sentí el cansancio del viaje en tren que tuve antes, sentí el cansancio de la pedaleada del día anterior con bolsos, así que pateé un poquito el despertador y me levanté un poquito más tarde, tipo 7:30. Aún así había poca gente, casi nadie despierto y aproveché, me cambié de espacio, tranquilo, y fui y me armé el mate. Y en ese momento me di cuenta de la sabia decisión que había tomado en llevar el mate, a pesar de que era súper incómodo trasladarlo en la bici. No solamente era espacio que ocupaba, también era peso extra. Realmente llevar el mate es algo incómodo, pero tuve ciertos momentos en los que lo disfruté muchísimo. Así que me senté un buen rato, casi una hora, a mirar las montañas. Había nubes en las montañas todavía, una imagen divina. Y al rato lo vi aparecer a Rob, al tipo este con el que había estado charlando la tarde anterior, y no sé en qué momento él preparó todo y ya estaba listo para irse. Yo todavía estaba ahí terminando de acomodar algunas cosas, así que bueno, nos saludamos, se despidió, me deseó suertes. Yo encaré la ruta más o menos a media mañana y tenía por delante 45 kilómetros, que no era tanto, pero cuando empecé a pedalear, claro, estaba pedaleando en los Alpes y de repente me empezaba a dirigir más hacia las montañas. Entonces de a poco las subidas se hacían sentir. Hice toda esa subida, oh, más de 1 kilómetro, durísima. Sigue subiendo un poco, pero aquí ya está más plano. Estoy muerto. Fue aquí en este trayecto en que en varias subidas me empecé a preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? De repente fue como, ¿qué estoy haciendo? Estoy por cruzar las montañas en bicicleta, algo que nunca había hecho. Y bueno, me empezaron a aparecer todas esas dudas. Y en los momentos físicos, porque todo esto empieza a ser un desafío físico, pero también mental. La mente juega un papel importantísimo en poder seguir pedaleando y llegar a destino. Claro que el tener unos paisajes increíbles alrededor ayuda muchísimo, pero siempre estas dudas empiezan a aparecer. También me di cuenta de que casi siempre me pasaba, no solo en este viaje, sino en las veces que salgo a pedalear, que los primeros kilómetros son los que más me cuestan. Es hasta que el cuerpo se acostumbra al pedaleo, hasta que te agarras una cierta cadencia, un cierto ritmo y entras en esa dinámica linda del viaje cuando ya estás en un lindo ritmo de pedaleo. Generalmente en mi caso es pasados los 15 kilómetros, 20 kilómetros, a veces 10 kilómetros, pero en ese rango, 10 a 20 kilómetros, los primeros 10 kilómetros siempre son un poco acostumbrarme, ver que el cuerpo se empieza a acostumbrar y demás. Bueno, de a poco me empecé a acostumbrar a lo que veía, todas estas casas, como les decía, de madera, con balcones de madera, con flores, las montañas por detrás, unos caminos hermosos, una paz increíble. Te cruzabas también a otros viajeros, siempre había algún río. La naturaleza en este lugar es impresionante. Y llegué al lago Selamsi alrededor del mediodía.
La llegada se me hizo un poco larga porque empezás a bordear el lago hasta que llegas al pueblo principal. Tenía mucha hambre, así que me metí en el pueblo con la bici, me bajé de la bici y empecé a caminar y me senté en una pizzería y la dejé a la bici como a 30, 50 metros más o menos, apoyada en un árbol. Yo la podía ver del restaurante porque no tenía otro lugar donde dejarla. Y yo me acuerdo de tener ese chip, no sé, argentino o quizás latinoamericano también, pero de desconfianza de que alguien me vaya a robar algo. Y la verdad que nada más lejos de la realidad. Sí está bien tener cuidado y tenerla a la vista, pero no iba a pasar nada, así que me relajé un poco y paré, me acuerdo, en Pizzería Giuseppe, así era el nombre. Me pedí una pizza y una coca y la verdad que la disfruté muchísimo. El momento en que te sentás a comer lo disfrutas un montón. Y bueno, después de la pizza me fui directo al camping donde pensaba parar esa noche y ya en ese momento empecé a observar las montañas, que era donde iba a ir al día siguiente, que era Grossglockner, que les comentaba en el video pasado, que es la montaña más alta de Austria. Y bueno, de a poco se empezaron a instalar en mi cabeza esas dudas de, mira lo que es, o sea, yo lo veía realmente a lo lejos y era una montaña altísima y realmente iba hacia ahí. Y me empecé a cuestionarme si iba a poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, me instalé en el camping, por suerte, de nuevo, ningún problema en conseguir lugar. Nuevamente armé mi carpa al fondo, al lado de un paredón y al lado de un árbol. Había una familia un poco a un costado que tenían su gazebo y su vehículo, la verdad que súper bien. Después, un poco más tarde, llegó un hombre, también en un auto con una bici, una muy linda bici me acuerdo, y eso me llamó la atención. Y cuando empezó a desarmar y armar su campamento nos pusimos a conversar. Me contó que el día siguiente también él iba a subir al Grossglockner, nada más que lo hacía a modo deporte, o sea, subía y volvía a bajar hacia el lago, que un plan espectacular. Bueno, yo ahí dejé mi campamento, armé y me fui a caminar hacia el lago, que me quedaba ahí literalmente, el camping estaba al frente del lago. Un lugar increíble. Me tiré un rato a descansar en el pasto, me metí al agua, había gente haciendo paddleboard, había algunos botes, había otras personas ahí leyendo cerca. Bueno, descansé un buen rato, leí y tenía, me acuerdo, al frente mío de nuevo estas montañas a donde yo me dirigía al día siguiente y siempre surgían estas dudas de si realmente iba a poder o no. Hasta me planteé escenarios de decir, bueno, si no puedo, ¿cuál es el colectivo que me tengo que tomar al siguiente pueblo? ¿Puedo subir la bici al colectivo o no? Bueno, todas estas dudas que empiezan a aparecer, ¿no? Me levanté del lago, me cambié y decidí agarrar la bici. Fui a buscar la bici en el camping y me fui al pueblo que quedaba ahí a unos 5 o 6 kilómetros más o menos. Creo, no me acuerdo bien la distancia, se las dejo escrita acá. Fui a caminar un poquito el pueblo, a despejar la cabeza, me comí un helado. El pueblo muy bonito, también bastante turístico. Entonces en algún momento empecé a cambiar la perspectiva, porque yo estaba con estas incomodidades de lo que habían sido un poco las subidas del día, en que me cuestioné ciertas cosas, después cuestionarme lo que iba a hacer al día siguiente. Entonces había muchos cuestionamientos. Podía o amargarme por estas incomodidades o abrazarlas como parte de algo que yo había elegido, y ese viaje lo estaba haciendo porque yo quería hacerlo. Así que ahí como que también me empecé a sentir un poco mejor. Volví al camping y hubo un atardecer espectacular. Se puso todo el cielo rosa, la parte del lago era casi violeta, les diría. Y hacia el otro lado, por donde se escondía el sol en las montañas, bueno, naranja y medio rosada las nubes, muy muy lindo. Ahí directamente empecé a preparar el campamento para irme a dormir. Saqué algunas fotos del atardecer, por supuesto, volé el dron, acá les dejo algunas imágenes. Así se terminaba la etapa 2 de este viaje por los Alpes. Si no se quieren perder el siguiente video, suscríbanse al canal. Vean la etapa 1, no se olviden de verla, así pueden ver toda la serie. Déjenme cualquier duda o comentario que quieran y nos vemos en la próxima etapa. Gracias. Chao.